Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Rima y más, el primer podcast de Market Access, gestión sanitaria, asuntos públicos y, como siempre decimos, sobre todo salud. Rima y más. Mi nombre es Laura García Olmedo y en este episodio tenemos el placer de estar acompañados por un invitado con una excepcional trayectoria en la sanidad de nuestro país, Gonzalo Aparicio, el actual director general de Prestaciones y Farmacia de la Consejería de Salud y Políticas Sociales en el Gobierno de La Rioja. Ya hemos tenido además la suerte de contar con Gonzalo en nuestro ciclo de desayunos sobre innovación y sostenibilidad en la sanidad del futuro y es un verdadero placer poder tenerle también hoy aquí en Rima y más. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, un placer. Bueno, consideramos difícil que alguien no conozca a Gonzalo Aparicio, ya que cuenta con una dilatada trayectoria en el sector sanitario. Repite el mismo cargo que en la legislatura anterior, pero con el nombre un poco distinto, sin humanización. Conoce perfectamente el funcionamiento de la industria farmacéutica, en la que además ha trabajado. Ha sido director técnico farmacéutico en la cooperativa Río Farco y ha ejercido como farmacéutico de hospital en Reino Unido. He resumido un poco tu currículum, Gonzalo, pero lo que está claro es que tienes una visión 360 grados, ¿no?, del sector. Sí, bueno, pues al final, como se dice, la vida, ¿no?, me ha puesto por diferentes sectores y bueno, es interesante poder el haber estado, mejor dicho, en áreas muy distintas, pero que tienen en común el medicamento y al final al paciente. La parte incluso de la farmacia comunitaria, que creo que tanta importancia tiene porque es muy cercana al final a los ciudadanos. Y luego está esa parte de farmacia hospitalaria ya en un ámbito clínico, la industria farmacéutica, aunque ha sido en un área en el área de fabricación o de producción, pero bueno, creo que aún así pues te da una visión, ¿no?, de lo que es la industria innovadora. Y también la distribución farmacéutica, que es clave pues para sostener este modelo mediterráneo y hacer llegar todos los medicamentos a toda la red de farmacias que tenemos, que a su vez hace llegar estos productos a todos los ciudadanos. ¿Y cómo han influido estas experiencias profesionales en tu capacidad para poder desarrollar ahora tu papel como director general? Bueno, creo que te da esa visión global y a la hora de interactuar con diferentes, con estos sectores, pues, te da esa capacidad para entender mejor, ¿no?, los objetivos que tienen detrás de todos ellos. Creo que hace falta al final comprensión, diálogo entre todos los actores que participamos en la salud y bueno, quizá pues esta visión pues te haga entender mejor, ¿no?, todas estas áreas. Comentábamos al principio que repites cargo, pero un poco diferente en el título, ¿no? Han quitado la parte de humanización. Y llama la atención que esto ocurra cuando está tan de moda, además, hablar de humanizar la sanidad, los procesos y la toma de decisiones. Tú que tienes experiencia, aunque te la hayan quitado del título, y además te hemos escuchado hablar mucho de humanización, ¿cómo crees que puede influir la humanización en los resultados en salud? La humanización es fundamental, y más allá de que la dirección general no tenga ahora ese nombre, simplemente se ha reestructurado. Pero la humanización la deberíamos llevar todos los profesionales interiorizada. Al final, humanización significa tener al paciente presente y no perder el norte, ¿no?, porque a la hora de incluso negociar, ¿no?, como pueden ocurrir en diferentes comisiones, ¿no?, intentar llegar a dar un precio, un valor a un medicamento, no nos tenemos que perder en esas negociaciones. Siempre el paciente tiene que marcar ese norte, tiene que estar presente y ese es al final lo que une, ¿no?, lo que hace converger a las diferentes partes que pueda haber, llámese industria farmacéutica y administración, por ejemplo. En nuestro ciclo de desayunos, en el que ya has participado, como decíamos antes, se llama Innovación y Sostenibilidad en la sanidad del futuro. Por todo este bagaje que has tenido en la industria, en el hospital y en la administración, ¿consideras que la innovación en el sector sanitario ayuda a fomentar la sostenibilidad del sistema?
Y otra pregunta, ¿cómo hay que hacerlo para que se considere una inversión y no un gasto? Sí, bueno, la innovación es necesaria y siempre que hay innovación hay buenas noticias. El problema muchas veces es dar o cómo dar acceso a esa innovación y cómo poner un valor, un precio a esa innovación, especialmente cuando tiene un alto impacto económico. Los conceptos de gasto, inversión, ¿no? Podemos decir que una inversión siempre ocurre cuando un fármaco, por ejemplo, da los resultados esperados y el gasto se produce cuando ese fármaco no da los resultados. Bueno, pues puede ser el inicio, ¿no? para plantear fórmulas o medidas que hagan que paguemos únicamente por aquello que da resultado, el resultado esperado, ¿no? Esos acuerdos pago por resultados pueden ser una buena medida. El problema a veces es saber si tenemos recursos para poder llevar a cabo todo ello, ¿no? Para poder hacer seguimiento a toda la innovación que nos viene. Esos son modelos ideales, por así decirlos, y tenemos que procurar poder llegar a ellos. Quizá la inteligencia artificial sí que nos ayude a hacer ese seguimiento y a poder implementar esos acuerdos pago por resultados. Pero yo creo que es el camino, ¿no? que tenemos que seguir. Y esa sostenibilidad también la tenemos que procurar, sobre todo desde la administración, y mirar más allá del propio ámbito farmacéutico. Yo creo que en este sentido la salud pública tiene mucho que decir en cuanto a que tenemos que procurar prevenir todas esas patologías, que al final lo que harían es bajar esa N de pacientes, y ganaríamos pues, en salud, calidad de vida y, por supuesto, en sostenibilidad del sistema. Entonces creo que es un trabajo compartido con otras direcciones, con otras gerencias, y entre todos tenemos que buscar esas fórmulas, esos acuerdos por resultado, pero también focalizarnos en esa prevención. Precisamente haciendo un poco alusión a estos acuerdos innovadores, ¿no? O acuerdos de pago por resultado, de riesgo compartido con la industria farmacéutica o tecnológica, como una de las formas que tenéis en las direcciones generales de contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario, ¿crees que estos acuerdos tienen un impacto real? ¿Y cuáles son los acuerdos que más le gustan a Gonzalo Aparicio? Sí, estos acuerdos de pago por resultados sin duda que son las fórmulas más idóneas, ¿no? Al final, pues para poder, como dice la palabra, ¿no? Pagar por lo que realmente da resultados. Y por tanto llevar a cabo o llegar a ese término de inversión. Pero como decía anteriormente, nos tenemos que preguntar si realmente tenemos capacidad y medios para poder registrar todos esos datos o esos resultados que al final permitan sacar las conclusiones, ¿no? De si se ha conseguido los resultados esperados. Entonces una cosa es la teoría, ¿verdad? Y otra es llevarlo a ese terreno en el ámbito clínico. Y también creo que es muy importante el ir ganando esa cultura del dato, porque creo que todavía tenemos mucho recorrido y tenemos que ir poco a poco trabajando, ¿no? Este concepto, porque es muy importante, todos los estudios observacionales, es saber una vez que el medicamento está en el mercado y que ha llegado con tantísima incertidumbre, qué comportamiento va a tener. Y al final, esto también, que lo hemos comentado anteriormente, es humanización. Lo hacemos por dar un uso más racional a esos medicamentos a favor de los pacientes, que no lo tenemos que olvidar. Podríamos seguir hablando de innovación durante todo el tiempo del mundo, pero no quiero cambiar de tema sin hacerte antes una pregunta. ¿Crees que se premia la innovación en España o se lo estamos poniendo difícil a las compañías innovadoras? Bueno, se puede también trabajar mucho en este aspecto y seguro que podemos fomentar esa innovación o esa apuesta de las compañías farmacéuticas dentro de España, dentro de Europa. Pero también hace falta, yo creo que
diálogo entre la administración, la industria farmacéutica, transparencia, ganar de nuevo confianza. Y esa confianza creo que es clave al final para que esta apuesta por la innovación, por la industria farmacéutica, pues se lleve a cabo o incluso se pueda fomentar. También se puede innovar en cuanto a procesos asistenciales, también en cuanto a proyectos. ¿Desde La Rioja estáis trabajando en algún proyecto innovador que mezcle esa innovación con esta cultura, por ejemplo, de la que estás hablando, para sensibilizar sobre, bueno, pues el uso de los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Sí, una de las líneas de trabajo es el fomentar, ¿no?, el uso racional de los medicamentos. Seguramente no estoy diciendo nada nuevo, pero sí que queremos aterrizar 2 proyectos, uno más a nivel de los clínicos, de los prescriptores, para darles a conocer todo el proceso que se lleva a cabo o que hay detrás de la financiación de un medicamento. Creo que es muy importante, pues, si queremos crear esa cultura de la eficiencia, saber qué hay detrás de todo ello. Que un medicamento no solo tiene una indicación autorizada, sino que hay unos pasos posteriores que es la financiación de esas indicaciones. Y creo que es muy bueno explicarlo, incluso debatirlo con los clínicos para que seamos muy conscientes de todo el trabajo y todo el proceso que hay detrás de ello. Y luego hay otra línea de trabajo, también a nivel de los ciudadanos, que la vemos clave, porque la eficiencia no es solo una labor de los profesionales sanitarios, es una labor conjunta, ¿no? Profesionales, ciudadanos. Entonces queremos llevar a cabo un proyecto que es al fin y al cabo una educación sanitaria en medicamentos, en el uso correcto de los medicamentos en la población. Y además hacerlo a través de charlas presenciales. Vamos a un método tradicional, aunque parece que contrasta con lo que es innovación, pero creemos que funciona muy bien. Es acercarnos al ciudadano, explicarles qué importancia tiene el buen uso de los medicamentos para su salud, para su calidad de vida y también, bueno, pues para la eficiencia, ¿no?, de la prestación o la sostenibilidad de la prestación farmacéutica. Pero que creo que queda en segundo lugar. Lo importante es la salud y calidad de vida del paciente. Eso sí que trae consigo al final que se pueda contribuir a que haya esa prestación farmacéutica y sea duradera. Entonces son 2 proyectos que queremos llevar a cabo en esta nueva etapa. Comentabas justo que ese primer proyecto, el de los profesionales sanitarios, les explicaba un poco cuál era el proceso de evaluación de medicamentos, ¿no?, de financiación, evaluación, financiación, y hasta que el paciente tiene acceso a ese medicamento. Pero, ¿qué opináis? No quiero personalizarlo en ti, Gonzalo, pero sí en La Rioja, sobre estos procesos de evaluaciones, reevaluaciones y evaluaciones de las reevaluaciones de los medicamentos. Bueno, sí que me voy a atrever a dar opinión personal en este caso, porque seguramente pues cada comunidad siga tenga una metodología diferente, una filosofía, ¿no?, de trabajo distinta. Yo personalmente creo que una vez que el fármaco llega o pasa esa se le otorga, mejor dicho, esa financiación, ya ha tenido pues suficiente evaluación. Previamente ha tenido que ser aprobado, autorizado por la EMA, por la Agencia Española del Medicamento, para registrar esas indicaciones. Luego ha pasado una comisión interministerial de precio de medicamentos. Una vez que ya tiene esa financiación y donde ya se ha valorado ese plus, ¿no?, que ofrece el medicamento, ese valor añadido que tiene, yo lo considero como suficiente para tener ya acceso, que los hospitales de la comunidad tengan acceso a ese medicamento. Otra cosa es hacer esos estudios observacionales o esos seguimientos, fuera de estudios propiamente dichos, que son necesarios, que hay que fomentar, como hemos hablado anteriormente, la cultura del dato,
Pero en resumen, creo que cuando un medicamento llega ya a esa financiación, pues debiera de haber acceso a él ya fuera de una reevaluación, respetando, por supuesto, a todas las comunidades que hacen esas reevaluaciones. En el caso de La Rioja, quizá también porque sea una comunidad más pequeña, podamos tener mayor control en ese sentido, pues no sea tampoco necesaria. Hemos hablado de ese primer proyecto enfocado más en profesionales sanitarios y el segundo más dirigido a la ciudadanía. Entre la ciudadanía vamos a pensar que también están los pacientes, ¿no? Y se habla mucho, además es un tema muy candente, ¿no? Del papel del paciente y de su capacidad para influir en la toma de decisiones. ¿Cómo de lejos estamos de conseguir que se incorpore de manera definitiva y principalmente decisiva? ¿Y cómo lo vemos? ¿Vemos necesario esa visión del paciente justo en esos momentos decisivos? Sí, yo creo que sí. Y este es el concepto al final de humanización. Humanización es también implicar al paciente en la toma de decisiones. Es que el paciente entienda el proceso patológico que pudiera tener y las alternativas que también se les ofrece. Y tomar una decisión conjunta junto a los profesionales sanitarios, pero también a la vez racional. Entonces, creo que también es una línea de trabajo implicar más o tener más presente la voz de los pacientes. Creo que también hay que empezar por una educación sanitaria hacia esos pacientes que les va a facilitar al final el participar en esa toma de decisiones. Entonces, creo que sin duda que también es una línea de trabajo y que el paciente debe estar también presente de una manera, voy a utilizar un concepto, no sé si es el más correcto, pero controlada, de una manera controlada, en el sentido de que, bueno, hablar de términos clínicos y por tanto tiene que estar acompañado de profesional sanitario para llevar a cabo esa toma de decisiones. Hemos hablado de humanización, de sostenibilidad y de innovación, pero no podemos olvidarnos de la transformación digital. La inteligencia artificial, la interoperabilidad de datos y el avance de los softwares de monitorización continua ya son una realidad. ¿Cómo crees que esto está cambiando la situación de la sanidad de nuestro país o cómo la va a cambiar? Sí, pues no podemos ni obviar ni luchar contra la tecnología, que además creo que es muy necesaria y más en el ámbito de la salud. Seguramente nos ayude en los términos, por ejemplo, de esos acuerdos pago por resultado, ¿no? Para tener ese control, ese manejo de los datos que den lugar a conocer si realmente estos fármacos han sido eficaces, por ejemplo. Entonces, creo que es muy necesaria esa innovación que va a ayudar en la toma de decisiones, que puede ayudar sin duda en la eficiencia y sostenibilidad del sistema, como por ejemplo esto último que hemos comentado, de llevar un mejor control de acuerdos pago por resultado, pero también tenemos que advertir, ¿no?, que esta innovación, esta inteligencia artificial de la que tanto se habla, no puede dejar en un segundo plano al paciente. Entonces, también, como hemos mencionado, la humanización, tenemos que seguir cuidando este concepto de humanización y que la innovación, todos estos avances, no pongan en riesgo la visión hacia el paciente y esa humanización. Y ya por último, Gonzalo, a nosotros nos gusta terminar con la carta a los Reyes Magos. Todavía nos queda, pero como se dice, dentro de nada pasa el tiempo y estamos con el turrón en la mesa, ¿no? ¿Qué deseo sanitario le pedirías a los Reyes para estos 4 años de tu legislatura? Pues mucha salud, nunca mejor dicho, más cuando se trabaja en una consejería de salud. Mucho trabajo en equipo, entre los profesionales, y con la implicación de los ciudadanos, porque creo que así es como se consiguen las cosas. La administración no tiene la varita mágica para todo. Necesitamos que todos trabajemos y estemos alineados, y así conseguiremos estos retos que van en ganar, consisten, ¿no?, en ganar más salud, más calidad de vida, sobre todo. Así que mucho trabajo conjunto.
Pues muchas gracias, Gonzalo Aparicio, por habernos acompañado hoy en nuestro podcast Rima y Más. Ha sido una gran suerte tenerte con nosotros, escucharte y sobre todo aprender de ti y contigo, ¿no? Y nada más, nosotros un placer. Pues un placer igualmente. Buen viaje de vuelta a La Rioja. Y nosotros volvemos a escucharnos en el próximo episodio de este podcast, que como decíamos antes es el primero de nuestro país, sobre Market Access, gestión sanitaria, relaciones institucionales y sobre todo salud. Podéis escucharnos en todas las plataformas de podcast, en el canal de YouTube de Levin y nos escuchamos próximamente. Un saludo a todos, gracias por acompañarnos.